Buenas noches, hermanos y amigos. Dios les bendiga en nombre de Capilla Calvario, Higher Ground Ministerio en español. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes. En esta noche de estudio bíblico vamos a estar considerando en el capítulo 2 del libro de Daniel, del 14 en adelante. Y vamos a orar entonces para comenzar nuestro estudio bíblico de esta noche. Bendito Padre, te damos toda la gloria y toda la honra. Bendice tu palabra, Señor, que va a ser expuesta a través de estudiar en esta noche este capítulo 2 de Daniel, los versículos que nos quedan. Bendice tu palabra, bendice a cada uno de los que va a ser partícipe, de los que miran este video, que reciban tu bendición. Gracias, bendito Padre, en el poderoso nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos y amigos, los que estén viendo este video, les invito también a registrarse o a inscribirse y también a poner su campanita de notificación cuando subamos estos estudios, pues usted puede recibir que hemos subido un nuevo video. Bien, vamos a comenzar entonces con el estudio de esta noche en el capítulo 2 del libro de Daniel. Las condiciones que está pasando es que el rey pues ha estado muy molesto porque no ha encontrado respuesta a su sueño. Los sabios no quieren, pues de hecho no pueden, ¿verdad? Revelar, porque no pueden decirle el sueño. Entonces el rey Nabucodonosor, molesto, él da la orden entonces que se eliminen a todos los sabios de Babilonia. Y Arioc, que es uno de los enviados de Babilonia, del rey de Babilonia, y también le hace ver a Daniel. Pero Daniel, él reacciona a este decreto de Nabucodonosor y pide más tiempo, ¿verdad? Le pide una corta extensión y le pidió esta corta extensión para que poder pues él tener el tiempo de consultar a Dios. Así es que pide, por medio de Arioc, pide más tiempo al rey. ¿Qué sucede en esta ocasión? Bueno, Daniel pide la oración incluso de sus compañeros. Después que se fue a casa Daniel, ahí habla con Ananías, Misael y Azarías, que eran sus tres compañeros hebreos, ¿verdad? O como los conocen por el lenguaje, el idioma de los caldeos, Adrach, Mesach y Abednego, pero eran sus tres amigos. Él fue con estos compañeros y pidió oración para que pidieran misericordia al Dios del cielo, para que pudiera revelar estos misterios a Daniel. Bueno, vemos pues que Dios es el que tiene todo en control. Y es como a través de esta petición que tiene Daniel y sus amigos, Dios revela el sueño entonces a Nabucodonosor por medio de lo que es la interpretación que le da a Daniel. Así es como le revela el sueño que Nabucodonosor había tenido y le está dando ahora la interpretación a Daniel. Este decreto que fue dado o esta visión, el sueño que había tenido Nabucodonosor, ahora llega a ser parte de lo que Daniel recibe la revelación. Y Daniel alaba a Dios por esta revelación, porque él se da cuenta que el único que cambia los tiempos, que muda los tiempos, es Dios. Y ahora él da gloria a Dios porque le ha dado a conocer a Daniel. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, de los versículos 24 al 30 nosotros encontramos cómo Daniel ahora es pasado a la presencia del rey Nabucodonosor, porque este ya estaba dispuesto a matar a los sabios de Babilonia, pero le dice, mira, no mates a los sabios de Babilonia, llévame ante la presencia del rey, le dice a Arioc, y eso es lo que hace, lo lleva a la presencia del rey. Ahora, aquí hay una pregunta importante que le hace el rey a Daniel. Dice, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Porque no solamente era darle de interpretación al sueño, sino que había que decirle el sueño. Es decir, que Nabucodonosor no iba a decir el sueño porque él ni siquiera se acordaba. Él lo que quería era que le dijeran cuál había sido el sueño, pero a la vez también la interpretación. Ahora, lo que nosotros podemos ver aquí, ¿no?
del versículos 35, de 31 al 35, Daniel le describe el sueño a Nabucodonosor. Porque cuando le pregunta el rey, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel le da a conocer al rey que ese misterio que demanda, realmente no hay poder humano alguno que lo pueda revelar. Por eso todos sus sabios que tenía rey Nabucodonosor no podían darle ninguna interpretación. Pero Dios le revela a Daniel el sueño y le hace saber que es de una sabiduría superior, para darle a entender que Dios es el que está en control, es sabiduría divina. Y le dice que lo que le está mostrando son las cosas que iban a acontecer en los postreros días. Entonces, el sueño de Nabucodonosor no solamente se ocupa de sí mismo, sino que también de los reyes que vienen más adelante, es decir, los postreros días. Y por eso allí ahora vemos como Daniel describe el sueño a Nabucodonosor y le hace ver que aquí le dice la gran imagen. Me imagino que si Nabucodonosor no recordaba muy bien todo el sueño, con solo que se les empezara a decir unas partes, iba a ser como una palabra clave para que su sueño viniera ahora refrescado a su memoria y él pudiera recordar todo. Cuando le dice de la imagen que le describe Daniel, entonces esta imagen fue clara para el rey, ¿no? Y empieza a darle la descripción de esta imagen, los materiales con los que fue o con los que esta imagen estaba elaborada, ¿no? Y nosotros podemos ver que es bastante curioso cómo es que está hablando la descripción de estos materiales, porque primeramente habla de oro, es decir, un material de alto valor, y cómo pues fue bajando o deteriorando el valor, porque luego después habla del hierro y luego de los otros metales, y luego finalmente llega con lo que es el barro. Pero lo que aquí impacta es que cuando habla acerca de lo que se desmenuza, ¿verdad? Es decir, cómo es que esta imagen finalmente llega a ser golpeada por una piedra. Bueno, versículos 36 al 45, ahí Daniel pues le está dando la interpretación del sueño. Y le dice, este es el sueño y también la interpretación, ¿verdad? Y ya está hablando de interpretarlo. Le dice, tú, aquella cabeza de oro, ¿verdad? Tú eres esa cabeza de oro. Ahí él le comienza a decir, ¿no? Tú eres esa cabeza de oro. Para Nabucodonosor ha de haber sido algo sorprendente. Claramente se dijo ahí, ¿no?, que Nabucodonosor era la cabeza de oro. Pero también le hace ver que después de él vendrán otros reinos. Y cada uno de estos reinos está representado por los diferentes materiales que vio Nabucodonosor en el sueño, de lo que estaba hecho a la imagen. Ahora, después de esta sucesión de reinos, luego llegó el último reino colocado por Dios. Ahora, el sueño es verdadero y fiel su interpretación, le hace ver Daniel. Este sueño profético, ¿verdad? Es algo realmente que sí tiene bastante sentido, porque nosotros podemos ahora comprender, ya en nuestro tiempo podemos ver cómo a través de la historia se fueron cumpliendo esas palabras, ¿no? Porque es un sueño profético claramente cumplido a través de la historia. En aquel entonces, cuando fue dicho, podría haber sido puesto en tela de juicio porque aún no ocurría y era dudoso si realmente las cosas iban a acontecer así. Y el libro de Daniel pues fue escrito en ese entonces, y para cuando fue escrito pues había todavía duda en cuanto a si esto realmente iba a ocurrir. Pero sabemos nosotros a través de la historia que 3 imperios dominantes llegaron después de Babilonia: los Medo-Persa, Grecia y Roma. Entonces, la naturaleza de estos imperios fue exactamente reflejada en la imagen que Nabucodonosor vio en su sueño. Los imperios que sucedieron a la cabeza de oro, es decir, en la imagen esta de la cabeza de oro,
después llegaron a ser inferiores. Así es que Babilonia, la cabeza de oro, era como una autocracia absoluta. Él es el que gobernaba. El imperio babilónico estuvo por 66 años, desde el 605 antes de Cristo hasta el 539 antes de Cristo. Los antecedentes históricos de Babilonia, cómo es que se había formado este imperio. Bueno, es cuando Asiria llegó a ser sometida durante el reinado de Nabopolassar, ¿verdad? El padre de Nabucodonosor. Entonces surge lo que es la nueva Babilonia y llega a conquistar no solamente a Siria, sino que a subyugar otros pueblos, también a Egipto, y se lleva cautivo primeramente un grupo en lo que es a Judá, de las tribus de Judá, hasta que finalmente termina arrasando todo lo que es el templo de Jerusalén, destruyéndolo, y los lleva cautivos. El imperio medo-persa entonces se presenta en la imagen por medio de la representación de este metal que es la plata. ¿Sí? Entonces podemos darnos cuenta cómo va degradando, ¿verdad? La cabeza de oro tiene más valor, pero luego va por medio de la representación de que es el metal de la plata. El imperio medo-persa gobernó desde el año 539 a.C. al 331 a.C. Llega con la conquista, pues los medos y los persas se unen, hacen una alianza y ellos dominan a Babilonia. Persia, una oligarquía monárquica que había, siendo los nobles iguales al rey en todo. Bueno, ¿qué es lo que sucedió? Duró por 208 años más o menos. Pero luego, después de todo eso, sucede que crece en poder el gobierno de Grecia. Este es lo que es representado en la imagen como el metal de bronce. El metal de bronce. Aparece el imperio griego en el año 331 a.C. y este se mantiene activo hasta el año 168 a.C. Era, como dice ahí, el cual dominará sobre toda la tierra. Y cuando dice sobre toda la tierra, se está dando a conocer el mundo que dominaba o que era conocido en aquel entonces, ¿verdad? Es lo que llegaban a dominar, a controlar. Así es que el efecto del imperio griego, el de Alejandro, fue el más grande entre aquellos. Si nosotros comparamos todas estas imágenes, ¿verdad? Nos damos cuenta pues que este imperio griego que duró los 163 años, pues fue grandioso en muchos aspectos, ¿verdad? En poder de armamentístico, en leyes, en sabiduría, en educación, en muchas cosas. Pero luego aparece alguien más, Roma, un imperialismo democrático, aparece después representado por lo que es el hierro, con un dominio militar dependiente sobre la elección de su ejército y su ciudadanía, y lo administraban. Es una especie de una ley marcial. El Imperio Romano permaneció por más de 600 años. Comentaristas liberales no creen que el cuarto reino sea Roma, pero ellos dicen que es Grecia y que el segundo y tercer reinado son Medio y Persia. Pero la verdad es que si nosotros vemos bien la historia, podemos ver cómo es que fueron gobernando después de Babilonia. Los medos y los persas conquistan a Babilonia, y después Grecia conquista a los medos y los persas, y Grecia llega a ser después, o los griegos llegan a ser dominados por los romanos, que crecen en poderío. Por eso la expresión cuando menciona: y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, que encontramos nosotros en Daniel, ahí esta es una expresión profética que tiene que ver con respecto al reino de Cristo. Por eso estos pasajes como de Daniel 7:24,
¿verdad? Dar la interpretación. Y luego Apocalipsis 17:12 habla de los cuernos, ¿verdad? Y dice Daniel 7:24, y los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Pero esto está hablando ya en los tiempos posteriores, en las partes finales. Y tras de ello dice, se levantará otro, el cual será diferente de los primeros 3 reyes que han sido derribados. Bueno, pero son profecías todavía futuras. Esta profecía aún debe de ser futuro, no se ha cumplido. Ahora, el Imperio Romano, que es una forma de que tenían su liderazgo, como habían emperadores. Este Imperio Romano se cree de que va como a revivir, ¿verdad? Es decir, para que se cumplan ciertas profecías. ¿Cómo va a suceder esto? Bueno, posiblemente esto tenga que ver no tanto en la forma como fue en el pasado, sino con la actitud. Y es lo que se conoce que esto puede ser como el último cuerno, que es el anticristo, que va a ser un gobierno duro. Lo que tenemos que tener en cuenta, hermanos, con respecto a eso es la especulación, porque sobre la naturaleza exacta de un imperio romano revivido puede ser interesante, pero debemos de recordar que hay que mantener la perspectiva correcta. Sí, nosotros, puede que el tema relacionado al anticristo sea llamativo y de mucho interés. A muchos les llama la atención, pero el enfoque principal como cristianos es difundir el evangelio y no tratar de identificar quién es el anticristo. Esto es una profecía futura, exactamente, sí, así lo es, ¿verdad? Pero por eso es que algunos están debatiendo cómo es que se va a llevar a cabo esta expresión que encontramos nosotros, Daniel, ¿no? Y en los días de aquellos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás reducido a ruinas. ¿Ok? ¿Cuándo es que esto va a ocurrir? Porque hay organizaciones religiosas, hay grupos religiosos que han dado fechas y dicen esto ya comenzó, para algunos ya está, para otros ya estamos al borde de, en fin. Pero tenemos que tener en cuenta dentro de las profecías que también existe lo que se llama escatología, es decir, cómo es que los tiempos finales van a irse desenvolviendo. Pero tenemos que tener mucho cuidado con la especulación, ¿verdad? Nosotros podemos hablar de ciertas cosas, porque la alianza esta que se mira en los pies de la imagen, ¿verdad? Que habla acerca de los pies de hierro y de barro cocido, son reinos divididos, son 10 dedos que están en los pies, pero dice que hay una mezcla de hierro y barro. Entonces, Daniel lo que dice allí, ¿no? El reino será en parte fuerte y en parte frágil. ¿En qué aspecto esto puede ser? Políticamente, por medio frágil porque es humano, o fuerte porque es armamentístico. En fin, todas estas cosas tenemos que tener en cuenta, ¿no? Cuando examinamos nosotros la profecía, y tenemos que tener mucho cuidado con las especulaciones. El sueño es verdadero y fiel su interpretación, le dice Daniel al rey. Sí, porque Daniel no adivinó, no analizó, fue una revelación que Dios le dio. Y la única razón por la cual Dios puede predecir la historia es porque Él la puede controlar, no hay nadie más. Por eso es que la reacción de Nabucodonosor al reporte del sueño y de su interpretación de Daniel, dice que se humilló, se postró ante Daniel y mandó que ofreciesen presentes e incienso. Y el rey habló a Daniel y le dijo, ciertamente el Dios vuestro es vuestro Dios, Dios de dioses y Señor de los reyes. Y Él es el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Sí, para Nabucodonosor entonces fue algo vivido que él pudo recordar, porque no recordaba todo el sueño, y al hacerle ver solamente el sueño y la interpretación, no solamente la interpretación, es cuando él comprende.
Entonces el rey engrandeció a Dios y a Daniel. Y le dio muchos honores y grandes dones. Y lo hizo incluso, dice, gobernante de todas las provincias de Babilonia. Y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Porque prácticamente estos sabios de Babilonia habían salvado sus vidas por la intercesión de Daniel. Y él dijo, no, espera, ¿verdad? Entonces, allí vida pudo ser salvada a través de la misericordia que Dios muestra por la intercesión de Daniel. Daniel solicitó pues al rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de toda la provincia de Babilonia a Sadrach, a Mesach y a Abednego, es decir, a sus amigos, a sus compatriotas, ¿verdad? Y Daniel estaba en la corte, es decir, llegaron a estar, habían recibido una bendición ahora, ¿verdad? Pero Dios es el que está en control. Dice que Nabucodonosor se postró en su rostro. Este gran rey estaba obviamente pues impresionado por lo que había pasado. Él no tenía el hábito de mostrar respeto a ninguna persona, especialmente si fuera un esclavo o un extranjero. Pero en esta ocasión, él realmente reconoció y confirmó que Daniel estaba acertadamente reportando lo que el sueño realmente, no solamente lo que significaba, sino que el sueño que él había tenido, le explicó bien su significado. El Dios vuestro es Dios de dioses. Y no solamente Dios de dioses, el Rey de reyes y Señor de señores. Ahora, hermanos, para ir concluyendo el estudio de esta noche, podríamos preguntarnos nosotros, ¿hay sueños y visiones hoy en día? Bueno, la Biblia no dice nada al respecto. Ahora que la Biblia está completa, Dios no tiene que usar los sueños y las visiones tanto como antes. Tras la muerte de los apóstoles, Dios cesó de impartir tales dones especiales a los siervos. Pero esto no quiere decir de que no pueda o no lo haga. Dios puede comunicarse con nosotros como Él quiera. Él se comunica a través de su palabra escrita que está en la Biblia. Pero si Él quiere comunicarse a través de un sueño con alguien, Él es dueño de todo. Pero es lógico y debemos de entender que si eso llegara a pasar, tendría que ir en armonía también a lo que ya está escrito, en armonía a su palabra, porque Él no va a contradecirse, ¿verdad? Ni tampoco va a cambiar lo que Él ya tiene establecido. Así es que, hermanos, si él quiere hacerlo, Él lo puede hacer. No obstante, cuando tenemos que tomar decisiones, nuestra primera parada debe de ser siempre la Biblia, no un sueño, ¿verdad? Porque si no, de repente empezamos a basar más las cosas por nuestros sueños y podemos ser fácilmente engañados y ser llevados en una manera de pensar diferente a lo que realmente Dios ya tiene establecido. No estoy diciendo de que no lo haga, sencillamente estoy diciendo de que la primera opción es que tenemos que revisarlo a la luz de lo que la palabra de Dios dice. Dios es dueño de todo y Él puede comunicarse con quien Él quiera de la forma como Él quiera. Lo ha hecho en el pasado, lo ha hecho a través de los tiempos, lo ha hecho en tiempos modernos. Dios es dueño de todo. Así es que le doy gracias por estar presente en este estudio, ¿verdad? Hay que seguir orando por las situaciones que están pasando. Ahorita ha comenzado una guerra en Israel. Una situación está bastante difícil. Hay que orar por la paz en Israel y orar por aquellas familias que están siendo afectadas de ambos lados, porque sabemos que humanamente de ambos lados están surgiendo bajas de personas. Mucha gente inocente está sufriendo. Hay que pedir en oración por Israel, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, no estoy diciendo que estas sean las cuestiones que concluyan, pero tarde que temprano algo puede detonar. Una cadena de cosas que pueden terminar en cuestiones mundiales y finalmente desarrollar una cadena de sucesos en las que los tiempos proféticos de Dios tienen que irse cumpliendo.
y nosotros tenemos que estar a la expectativa, estar pendiente de ello, hablar de las promesas que Dios tiene en su palabra, del cumplimiento. Nosotros sabemos, como creyentes, tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?, que en el plan de Dios, Él había profetizado la venida de su Hijo, es decir, del Mesías. Habían profecías. Pero ¿qué es lo que sucede? Que cuando el Hijo de Dios se presenta en el escenario, Dios mismo dice en forma de carne entrando a la humanidad, la gente que lo esperaba al que había sido profetizado en Daniel, el que viene victorioso como un rey, como un guerrero. Pero perdieron de vista que en aquel momento se estaba presentando lo que está profetizado en Isaías. El Hijo de Dios como el siervo, como el siervo sufriente, donde Él viene en la primera vez que llega, que viene como el siervo sufriente, para sembrar esas bases ahora de la verdadera libertad. La verdadera libertad de los hijos de Dios no es por medio de la victoria acerca de las cuestiones humanas, sino acerca de la victoria sobre el mal, sobre el pecado. Y sabemos que eso fue cumplido en la cruz del Calvario. Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta, que ahora sí, estamos en expectativas de este rey victorioso profetizado en Daniel. Estamos en la expectativa de que tarde que temprano se presente la ocasión cuando eso suceda. Pero mientras tanto, hablemos de las maravillosas y gloriosas buenas nuevas de salvación. Sé partícipe de estos. Comparte este mensaje con otros, con tus familiares, con tus amigos. Si es primera vez que estás sintonizando este canal, te sugiero que te suscribas, ¿verdad? Y que actives también la campana de notificaciones para que recibas pues también cuando estamos subiendo estos videos educativos. Si tú estás interesado en estudios bíblicos, ahora con la tecnología no importa la distancia, por medio de Zoom, diferentes aplicaciones que hay en los medios sociales, nos podemos comunicar, no importa que estemos en diferentes países o diferentes horarios. Soy tu servidor, estoy para servirte en estudios bíblicos. ¿Tienes alguna pregunta? Puedes hacerle libremente, ya sea en línea o mandándome notificación, como tú gustes. Gracias por ser parte de este ministerio. Que Dios te bendiga y que pases buenas noches. Dios me los bendiga.